Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Y lea conmigo, dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Versículo 21. Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden, ¿qué? Orar, dice mi versión. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Aquí vemos a un Jesús muy, pero muy humano en sus necesidades básicas. Un Jesús que tuvo, ¿qué? Hambre. Ayer compartía con las personas que asistieron a Camino de Vida y les decía que Jesús vino a esta tierra a enseñarnos a cómo vivir esta vida que es dura. ¿Sí se dio cuenta que esta vida es dura? Y vea, y aquí vemos un Jesús pasando ¿qué? Necesidad, pasando hambre. Un Jesús muy, pero muy humano. Tenía hambre y se acerca a una higuera que da, su fruto son las brevas. ¿Usted conoce las brevas? ¿Ha comido brevas? Los higos. Se acerca esperando que la planta, que el árbol tuviera frutos, porque era tiempo en que la higuera daba frutos. Sus hojas, ahí dice la palabra de Dios, sus hojas mostraban que ya era tiempo de dar fruto. Y de un momento a otro, en su carácter, ¿qué hace Jesús al no encontrar fruto? La maldice. Tremendo, ¿no? Da un juicio, un veredicto: ahora sécate, porque no tiene fruto. Cuando asociamos a Jesús, cuando asociamos a Dios, siempre lo asociamos con la bendición, con que Él es todo chévere, Él es todo bien, Él me perdona todo lo que yo hago. Sí, es verdad, pero también es un Dios que tiene un carácter. Dice su palabra que Él es Dios celoso, tiene su temperamento. Y aquí vemos a un Jesús maldiciendo, increíble, ¿no? Dando justicia. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Número uno, porque Jesús es acción. ¿Por qué? Porque Jesús es acción. Mire que la gente cree que Jesús no actúa al ver las injusticias de este mundo. ¿Se ha escuchado la gente hablar de esa manera? Ay, pero si hay un Dios, ¿por qué permite tanta injusticia? ¿Se ha escuchado eso? Pero la palabra de Dios nos muestra a un Jesús que accionando, en la acción. Otra gente cree que Jesús está estático a la necesidad y a la oración de las personas. Y dicen: bueno, si Dios es Dios, si Dios es amor, ¿por qué permite que pasemos necesidad? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué los niños se mueren de desnutrición? No. Vemos en su palabra a un Jesús que actúa. Y le hago la pregunta: ¿en qué área de su vida quiere que Jesús actúe? ¿Ya la tiene? ¿En qué área de su vida quiere que Jesús haga un milagro? Porque Él es un Dios de acción. Él no está quieto. Dice su palabra que Él no duerme. Él está en constante movimiento. Él está pensando en ti. Él está tratando de dar tu mensaje para que tú vuelvas a su presencia.
¿Por qué Jesús maldice la higuera? También porque su poder es absoluto. El Mesías tiene poder absoluto sobre todo el universo físico. Pero vemos a un Jesús que inmediatamente dio su palabra, la higuera se secó. ¿Eso qué significa? Jesús tiene el control de todo. Tiene un poder absoluto. Solo Él tiene la autoridad para juzgar y determinar los frutos o la ausencia de ellos en los hombres. Él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte. Él tiene poder para salvar. Él tiene poder para condenar. Solo Él tiene el poder absoluto. ¿Cómo la ve? ¿Usted quiere a un Cristo con un poder absoluto manifestándose en su vida? A ver, ¿qué cosa usted ve imposible? ¿Qué cosa ve usted imposible en su vida? Usted dirá: pastor, mi carácter. Hay un Dios que tiene el poder absoluto para cambiarte. Pastor, esta enfermedad. Hay un Dios que tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Pastor, mi mentalidad, soy negativo, tengo una mentalidad de pobreza. Él tiene el poder para cambiar tu mentalidad. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Porque era una lección objetiva para sus discípulos. Jesús quería preparar a sus discípulos para su muerte y encontró en este suceso la oportunidad para enseñar. ¿Cómo la ven? Porque Él es un maestro, Él es el maestro de maestros. Y pastor, ¿de esto de qué me sirve? Sencillo. Dios puede utilizar cualquier aspecto de tu vida para hablarte. ¿Se lo cree? Él puede utilizar cualquier suceso de tu vida o a tu alrededor, porque Él quiere comunicarse contigo. Él quiere hablarte. Entonces, Jesús, ¿qué quería? Enseñarle a sus discípulos, ¿cierto? Porque si era una lección objetiva, ¿qué quería enseñar a sus discípulos? Y he titulado este sermón 3 lecciones para una vida fructífera. 3 lecciones para una vida ¿qué? Fructífera. O sea, una vida con resultados. Entonces, a través de esta lección objetiva, Jesús enseña 3 lecciones, 3 pasos, 3 principios bíblicos para tener una vida fructífera. ¿Usted quiere tener una vida fructífera? ¿Usted quiere tener una vida con resultados? ¿Usted quiere tener una vida con propósito? Entonces esta palabra es para usted. Número 1, primera lección. La primera lección es que Jesús tenía el poder para evitar su muerte cruel. ¿Cómo así? Sí, Jesús no estaba muriendo por ser débil. No moría por no ser el Mesías, ni por causa de los complots de las personas que pretendían su muerte. Jesús moría porque la muerte del Hijo de Dios era el camino para que tú y yo fuéramos salvos. Era la última semana de Jesús. Los historiadores dicen que era el martes en la mañana, pocos días antes de su muerte. Ya había anunciado a sus discípulos: me es necesario morir. Y quería decirles: vea, yo tengo el poder para evitar la muerte. Yo tengo el poder para juzgar a aquellos que me van a matar. De hecho, cuando Él está crucificado, ¿qué empezaron a gritarle? Si eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿qué? Baja de esa cruz y no mueras. Él tenía el poder para evitar el sufrimiento. Y a través de esta lección objetiva, a través de maldecir la higuera, a través de demostrar su poder absoluto, le está diciendo a sus discípulos: vea, yo voy a morir porque los amo. Yo voy a morir porque deseo que ustedes se reconcilien con el Padre. Yo voy a morir porque tengo un propósito más grande. ¿Usted cree eso? Él tenía todo el poder para destruir todo lo que hay en la tierra, pero no lo hizo porque te ama.
porque Él te ama. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Cuántos creen en esa palabra? Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¿Por qué murió Jesús? ¿Porque no tenía poder? Por mis pecados, por mis rebeliones. ¿Y qué es pecado, pastor? Pecado es la condición que yo tengo de siempre rechazar a Dios. Todavía soy pecador. Todavía me cuesta leer la Biblia. Cuando voy a leer la Biblia me da sueño. Cuando voy a leer la Biblia me acuerdo de hacer lo que se me había olvidado hacer. Porque en mí hay una naturaleza que me dice que rechaza a Dios. Y Él murió para cargar con mis pecados. Él murió para hacerme salvo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió para darte vida, y vida en abundancia. ¿Le puede dar un aplauso a Dios por eso? ¡Aleluya! Segunda lección: Jesús exige fruto a sus discípulos. Jesús exige fruto a sus discípulos. La higuera representa a Israel. Escúchame bien. En este contexto, la higuera representa al pueblo de Israel, pero también puede representar la vida de sus discípulos. ¿Cómo era Israel en ese momento? Israel tenía aspecto de madurez. Se veía maduro, se veía como la higuera. Jesús se acerca a la higuera porque ve que ya es tiempo de que dé fruto, porque ve que su follaje es el adecuado y espera ¿qué? Encontrar ¿qué? Frutos. Israel era una nación que se veía de esa manera, pero que no daba frutos. ¿Cómo así, pastor? Sí, tenía aspecto de madurez, su religiosidad, la rigurosidad en cumplir la ley. El israelita decía: no, hay que cumplir la ley de Dios, hay que guardar el sábado, no hay que comer comidas ofrecidas a ídolos. Eran estrictos en cumplir una religión. Tenían apariencia de hombres de justicia, pero no lo eran. No daban fruto. En este caso, su profesión era falsa, o sea, había hipocresía en ellos. Su aspecto ¿qué? Engañaba. ¿Sabe que hay discípulos que son así? Personas que dicen: yo sigo a Jesús, y uno los ve: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia cada 8 días, pero su carácter es el incorrecto. No dan frutos. Uno los ve año tras año, meses tras meses, ahí estancados. No, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Yo voy a la iglesia. ¿Pero sirves en la iglesia? No da frutos. Yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, pero te vi tomando licor en la discoteca. Significa que tengo un aspecto de hipócrita. Aquí delante de todo el mundo soy un angelito, pero afuera, ay. Su profesión era falsa, su propósito no se había cumplido. ¿Cuál era el propósito de la higuera? Dar frutos en ese tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo que no cumple con su propósito no sirve para nada.
Usted tiene celular, ¿cierto? Si este celular se le daña, ya no sirve para hacer llamadas, sino solamente para escuchar música, ¿le sirve de algo? Porque el propósito del celular fue ¿qué? Hacer llamada, comunicarse. Y si pierde su propósito, ya no sirve. ¿Cuánto puede valer este celular funcionando? Dinero, ¿cierto? Harto dinero. ¿Cuánto puede valer este celular no funcionando? Nada. Es que es basura. Y Jesús te dice, si eres mi discípulo y no das fruto, no sirves para nada. Uy, qué duras palabras. Tremendo. Y yo pensaba que Jesús era buena gente. Mejor dicho, una bacanería. Él es bacano. No, Él es una persona seria. Y exige que sus discípulos den frutos. Hay cristianos, hay discípulos que uno los ve y engañan. Y mire que hay dos momentos particulares cuando Cristo espera fruto de una persona. Hay dos momentos específicos en su vida en la cual Jesús va a exigir ¿qué? Frutos. El primero es en esta vida, en los tiempos de prueba y en las grandes oportunidades. ¿Cómo te comportas en medio de la prueba? ¿Hay madurez? Si no hay madurez, no estás dando fruto. Pastor, estoy en una crisis económica y decidí no diezmar. Ahí el Señor te está probando si tienes frutos. Amén. Pastor, me siento solo, pastor, no tengo, hace rato no tengo novio, ya estoy como solo, sola, ay, si la soledad me tiene loco, pastor. Y estás en un momento, en una época de tu vida difícil emocionalmente, y ahí en medio de la prueba, el Señor quiere que tú muestres los frutos. Entonces llega cualquier baboso, como yo los llamo, o cualquier babosa, le pinta pajaritos y ¡pum!, cae. Y hay yugo desigual. ¿Diste fruto? Ahí. O cuando estés en el éxito, aprovechando las oportunidades, cuando el Señor te bendice. El Señor te bendijo con un buen empleo que no tenías y ahora dejas de venir a la iglesia. ¿Eres maduro? El Señor te bendijo con una familia, ahora cambias tiempo de calidad de tu familia por irte con tus amigos, por irte a buscar otro trabajo. ¿Son frutos? Ese es el momento en el cual Dios te va a exigir frutos. Pero hay otro momento y es en los tiempos de juicio eterno. ¿Cómo así? Sí, cuando todos tengamos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Va a haber un juicio. El Señor va a estar delante de ti y te va a decir: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? Pues me di la buena vida. No. Vas a ser juzgado, el Señor va a exigir frutos. Te hago la pregunta: ¿cómo están tus frutos? Y lección número 3, la tercera lección para una vida fructífera: la fuente de su poder. La fuente de su poder. ¿Por qué Jesús manifestó de esa manera su poder absoluto? Porque quería enseñarle a sus discípulos de dónde se obtiene ese poder. ¿Cuál es esa fuente de poder? Primero, la fe. Lea conmigo en el versículo 20. Mire que después de este acto, ¿cómo quedan los discípulos? Pensando, ¿no? ¿Y de dónde saca tanto poder? O sea, era algo imposible de hacer, algo extraordinario. Y la respuesta de Jesús en el versículo 21 es: les digo la verdad, si tienen ¿qué? Fe. La fuente
del poder de Jesús era la ¿qué? La fe. Y te quiere enseñar y te quiere decir, si quieres ver grandes cosas en tu vida, si quieres ver milagros en cada circunstancia adversa, necesitas ¿qué? Fe. ¿Cómo está tu fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice o nos narra, nos define qué es la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Usted no tiene trabajo, está mal económicamente, pero usted tiene fe de que Dios lo va a sustentar. Pero no veo el sustento de Dios, no veo el trabajo, no veo el dinero, pero usted tiene fe y no se desespera, porque su fe no permite que usted se desespere. Usted cree que Él es su sustentador. ¿Eso se llama qué? Fe. ¿Cómo está tu fe? Si quieres ver cosas extraordinarias en tu vida, ¿qué? Si quieres ver frutos en tu vida, necesitas ¿qué? La fe. Evangelizar, eso es otro fruto que tienes que dar. Evangelizar, hablarle a los demás de Cristo, eso es un acto de ¿qué? De fe. ¿Por qué? Porque usted empieza a decir, ay, pero qué tal que me rechace, pero qué tal que me diga que soy un loco. No, hay fe. Usted dice, ese amigo, esa amiga será para Cristo. También nos enseña que la fuente de su poder es no dudar nada. Mire que ahí dice, en el versículo 21, dice, entonces les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, porque muchos tenemos fe, pero ¿qué? Dudamos. Y la duda, ¿a dónde empieza? La duda empieza cuando empezamos a cuestionar, ¿será que Dios quiere bendecirme? ¿Será que Dios quiere sanarme? Es que me he portado tan mal que creo que no. No, eso es ¿qué? Dudar. Cuando empiezas a cuestionar, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que venir a Camino de Vida? ¿Por qué tengo que obedecer a un pastor? Eso se llama ¿qué? Dudar. No dudes. ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcamos en fe y en confianza. Quiere enseñarnos que todas las cosas son posibles a través de Cristo. La fuente de su poder también se refleja en la autoridad de Dios. Mire que ahí hay una palabra especial, dice, pueden hacer estas cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle, ¿pueden qué? Decirle a esta montaña, muévete y se moverá. Eso es una exageración, ¿no? No es que sea verdad, no. Jesús está exagerando. Una hipérbole, está utilizando una figura literaria. Pero aquí la palabra central es que, ¿y qué? Y dirán. O sea, el poder está en ¿qué? En declarar la palabra de Dios. ¿Y cómo usted quiere algo imposible? ¿Cómo quiere milagros si usted no lee la palabra? Si usted no cree en sus promesas. Mire, si usted, escúcheme bien, si usted se propone este año a leer la Biblia, a memorizarla, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. El Señor va a hacer grandes cosas en su vida, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Y cuando usted habla la palabra de Dios, el mundo espiritual, pero también el mundo físico, obedecen. ¿Sí lo cree? Pastor, no podemos tener hijos. Declara la palabra y el Señor te concederá el deseo de tu corazón. Y lo último, mire, ¿de dónde viene la fuente del poder de Jesús? Versículo 22, ¿qué dice? Ay, y ahí nos corchan, ¿no? Ustedes pueden ¿qué? Orar, ¿por qué? ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa, o sea, todo lo que yo deseo, ustedes pueden orar, ¿por qué? Por todo lo que quieran. ¿Y qué? Y si tienen fe, ¿qué? La recibirán, la oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Por qué? Porque la oración demuestra una relación íntima con Dios, demuestra una posición, la posición que tenemos de hijos y de íntimos con Él.
Usted no puede decir hoy en día, vea, es que el alcalde me mandó a decir, y usted no conoce al alcalde. ¿Es algo lógico? Usted nunca ha visto al alcalde. ¿Cómo quieres vivir una vida, como lo cantábamos, de gloria en gloria, de victoria en victoria, si no te comunicas con Dios, si no tienes una relación con Él? Y cuando tengas una relación con Él, experimentarás la gloria de Dios, experimentarás los milagros de Dios. Entonces Dios espera que des fruto y desea darte las herramientas para ello. ¿Cuáles son las herramientas? La fe, la oración, la acción, el no dudar. ¿Qué vas a hacer? Tienes todas las herramientas para dar fruto. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.